La semana pasada estuvimos viendo una de las porciones del capítulo 14 y básicamente hablábamos de tres verdades que definen la realidad de un cristiano, tres verdades que definen la realidad de un discípulo de Jesús. Por un lado teníamos el llamado a la obediencia, el llamado a obedecer. Por otro lado teníamos la promesa del Espíritu Santo y por otro lado la esperanza del regreso de Jesús. Un llamado a parecernos a Él, con la promesa de que seremos capacitados por el Espíritu Santo y con la esperanza de que Él volverá por nosotros. Eso es lo que debe modelar nuestra vida como cristianos. Hoy vamos a básicamente seguir con la misma idea, con la misma línea de pensamiento. Es el mismo pasaje, es la segunda parte del mismo pasaje. Antes de que lo leamos, quisiera que vayamos al último versículo del pasaje anterior. En Juan 14, 21 decía: ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Vamos ahora a leer a partir del versículo 22 hasta el 31. Judas, no el Iscariote, le dijo: ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá a mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo se la doy a ustedes. Yo no se la doy a ustedes como el mundo la da, como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Ya me han oído decirles: me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y les he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí. Por el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Levántense, vámonos de aquí. Como les dije hace un momento, este texto continúa la línea del texto que vimos la semana pasada. De hecho, como hablamos, es el mismo segmento del sermón, de una enseñanza que les está dando Jesús a sus discípulos y que básicamente gira en torno al impacto que tiene Jesús, que tiene su ministerio en la realidad y en el comportamiento de su iglesia. En la primera parte, como acabamos de hablar, vimos tres verdades que definen la realidad del cristiano. Hoy vamos a ver tres cosas o tres elementos que definen la relación de Jesús con sus discípulos. Una cosa es la realidad de nosotros como cristianos y otra cosa es la relación de nosotros como... Son parte de lo mismo, pero son como dos dimensiones de ser cristiano. Una cosa es mi realidad y otra cosa es cómo me relaciono con el Señor. ¿Qué es lo que determina el cómo yo me relaciono con Jesús? Y como les dije, vamos a ver tres cosas que definen esa relación. Tres cosas que definen la relación de Jesús con sus discípulos. Y la primera es que Él se manifiesta a ellos y ellos le obedecen. El versículo 22, Judas pregunta, no al Iscariote, el otro: ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Y es una buena pregunta, ¿no les parece? ¿Por qué estás dispuesto a manifestarte a nosotros como discípulos tuyos y no estás dispuesto a manifestarte al resto? ¿Por qué Jesús se manifiesta a sus discípulos pero no se manifiesta al mundo? ¿No debería manifestarse abiertamente a todo el mundo para que todos crean en Él? Es lo que uno pudiera pensar. Fíjense en la respuesta de Jesús. Versículos 23 y 24, en la primera parte del 24. Contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama no obedece mis palabras. A lo largo de todas estas semanas que hemos estado estudiando el Evangelio de Juan, hemos visto
algunos textos que nos aclaran a quiénes se estaba refiriendo Jesús cuando dice aquellos que me aman. Cuando se refiere a los que lo aman, no se está refiriendo a una generalidad de personas. Ahí en 6:44 dice: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Este pasaje lo citamos la semana pasada también. Y el que viene también. Juan 10:27-29, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Mis ovejas, las que forman parte de mi rebaño, escuchan mi voz y me siguen. Las que no son de mi rebaño no escuchan mi voz. Hay dos tipos de ovejas, unas que son del rebaño de Jesús y unas que no son del rebaño de Jesús. En pocas palabras, aquellos que amamos a Jesús lo amamos, ¿por qué? Porque por voluntad de Dios formamos parte de su rebaño. Por voluntad de Él escuchamos su voz y lo seguimos, porque Él así lo dispuso. Y aquellos que por pura gracia lo amamos, oímos su voz y lo obedecemos, somos amados por Dios y Él habita en nosotros. Él hizo su morada en nosotros, no por quienes somos nosotros, no porque lo que hemos hecho nosotros, no por nuestras obras, sino por pura gracia y pura misericordia. Y Él se manifiesta a nosotros porque somos suyos desde la eternidad y fuimos atraídos a Jesús por el Padre. Él se manifiesta a nosotros porque ya éramos suyos, ya le pertenecíamos. Él se manifiesta a nosotros que lo amamos porque al ser suyos, Él hace lo que hay que hacer para que nosotros lleguemos a estar en su presencia y lleguemos a entender lo que Él hizo y lleguemos a amarlo. El mismo Juan dice en su primera carta que el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó a nosotros primero. Él se manifiesta a nosotros porque le pertenecemos. Somos suyos. Fuimos atraídos a Jesús, como ya dijimos, por el Padre. Y hay que recordar que por cuenta propia jamás nos hubiésemos acercado a Él. A pesar de lo que podamos pensar, a pesar de lo que podamos creer, si nosotros creemos que por cuenta propia podríamos acercarnos al Señor, es que no hemos entendido cuán grande es la maldad del hombre y cuán profundo es la brecha que nos separa de Él por causa de nuestro pecado. Si nosotros pensamos que de alguna manera, por voluntad propia y por decisión propia, podemos acercarnos a Dios, es que no hemos entendido realmente la magnitud del pecado. Y si no hemos entendido la magnitud del pecado, todavía no hemos disfrutado la magnitud de la gracia. Resumiendo este punto, el hecho de que amemos a Jesús y lo digamos es una demostración de que uno, somos sus discípulos, somos parte de su rebaño. En segundo lugar, de que somos amados por Dios. Y en tercer lugar, de que Él habita en nosotros. Ahora, por otro lado, las personas del mundo no aman a Jesús, ni lo escuchan, ni lo obedecen porque no forman parte de su rebaño. Y vamos a estar claros, no hay manera que puedan amarlo por iniciativa propia. Si no son sus ovejas, no lo van a amar, no van a escuchar su voz. Por el contrario, ¿qué hacen? Se oponen a Él, rechazan su identidad y niegan la suficiencia de su obra en la cruz. Ustedes se han dado cuenta que uno puede de repente hablar con las personas sobre Dios y todo está muy bien hasta que uno dice que Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Él es el único camino al Padre y que no hay otro acceso, y que si no es a través del sacrificio de Cristo en la cruz y de creer en ese sacrificio y de confiar en ese sacrificio, el hombre está absoluta e irremediablemente perdido por la eternidad. Mientras no mencionemos eso, perdonen, la gente está contenta. Pero cuando uno menciona que el Evangelio hace diferencia y nos demanda creer en que solamente en Cristo hay salvación, ahí ya hay oposición. Las religiones del mundo se parecen en muchas cosas, en los principios morales que predican, en
algunas prácticas pueden asemejarse unas a otras, pero cuando llegamos a ese punto en el que solamente hay un Dios y que ese Dios se hizo hombre, vino al mundo, y que nada más a través de ese acto puede el hombre reconciliarse con Dios, ahí ya viene el rechazo y viene la oposición. Ellos se resisten a creer que Él es el camino, la verdad y la vida. Ellos se resisten a creer que Él es quien la Biblia dice que es. Porque Él se manifiesta a unos sí y a unos no. Se manifiesta a aquellos que por gracia lo amamos. Ahora, frente a esto, hay una pregunta que nosotros tenemos que hacernos. ¿Y cómo es que se manifiesta Jesús a los que lo amamos y lo obedecemos porque formamos parte de su rebaño? ¿En qué consiste esa manifestación? Porque es muy bonito decir Jesús se manifiesta a nosotros, pero es bastante amplio, ¿no? Si lo dejamos ahí, pudiéramos meter casi que cualquier cosa, incluso cosas que no son. Y básicamente lo que nos dice el pasaje es que Jesús capacita, sostiene y le da fe a sus discípulos en medio de la oposición y la maldad del mundo. Vamos a leer ahí del 24, la segunda parte del 26. Por estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. En primer lugar, nos capacita. Él nos comunicó lo que el Padre le pidió comunicar. La buena noticia es que no dependemos de nuestra propia capacidad para recordar y para obedecer. El Espíritu Santo, a quien el Padre envió en nombre de Jesús, ¿qué hace? Nos enseña todas las cosas y nos hace recordar todo lo que Él nos ha dicho. Esas palabras que no eran de Él, esas palabras que eran del Padre que Él lo envió, que Él nos comunicó, son recordadas a nosotros, son hechas verdad en nosotros por el Espíritu Santo, que es el que nos confronta, que es el que nos transforma, que es el que hace la obra en nosotros. En pocas palabras, Dios mismo es el que nos capacita para recordar y obedecer su voluntad. Sin el Espíritu Santo estaríamos a merced de nuestra carne. Y si estamos a merced de nuestra carne, no hay manera que podamos seguir, ni siquiera tratar de cumplir la voluntad del Señor. En segundo lugar, nos sostiene. Ahí en el versículo 27, fíjense, dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo se las doy a ustedes como la da, no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Fíjense que qué bello lo que él está diciendo. En medio de toda la realidad que ellos están a punto de vivir, en medio de la prueba tremenda que van a pasar al verlo a Él crucificado, en medio de lo que va a ser el nacimiento de la iglesia y la persecución en la que esa iglesia iba a nacer, rodeada de persecución, rodeada de problemas, como lo ha sido por toda la vida la verdadera iglesia. Él les dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Hermanos, la paz que Jesús nos da es una paz que no proviene de las circunstancias. No es una paz que Él nos da porque Él elimina los problemas y quita las dificultades y quita los obstáculos. De hecho, muchas veces pone más dificultades y pone más obstáculos. Pero la paz que Él nos da no es la paz que da el mundo. La paz que Él nos da no viene de las circunstancias y además no es temporal. La paz de este mundo, ¿cuánto dura? Hasta que se acaba. La paz de este mundo dura hasta que viene un problema nuevo, hasta que viene un conflicto nuevo, hasta que viene una situación aflictiva nueva. La paz de Él no depende de nada de eso. La paz que Jesús nos da nos llena además de valentía y elimina la angustia. Porque sabemos que estamos en las manos del Rey, porque sabemos que estamos en las manos del Todopoderoso, porque sabemos que estamos en las manos del que dio su vida por nosotros. En tercer lugar, nos da la fe.
Versículos 28 al 29. Ya me han oído decirles, me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y ya les he dicho esto, y les he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Fíjense que Él nos permite conocer su voluntad, Él nos ayuda a obedecerla, revelándonos sus planes, revelándonos sus mandamientos, revelándonos su voluntad a través de su palabra. Pone en nosotros la fe para creer su palabra, para confiar en ella, pero además cumple lo que ha prometido, fortaleciendo así esa fe que Él mismo nos dio. Él es el que fortalece nuestra fe, es el que nos lleva a creer, Él cumple lo que promete. Se ve el cumplimiento en su vida de lo que profetizaron los profetas en las Escrituras. Se ve el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, se ve su mano sobre su iglesia y la acción poderosa del Espíritu Santo sobre la obra de su iglesia. Y eso nos da la seguridad y nos da la confianza de que Él está a cargo. Él fortalece nuestra fe, fortalece esa fe que Él nos dio, es quien la fortalece. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ante todo esto, ante la realidad de que Él nos capacita, Él nos sostiene y Él nos da la fe, la pregunta es, ¿y cuál es el propósito de esto? ¿Para qué capacitarnos, sostenernos y fortalecer nuestra fe? ¿No sería más fácil? ¡Wow! Señor, sálvalos y llévatelos contigo de una vez. Sácalos de este mundo. Eso sería más rápido. Eso sería más fácil. La respuesta, sin embargo, no está ahí. Porque el propósito de la salvación y el propósito de haber sido redimidos, el propósito final no está en los que hemos sido salvados. El propósito está en Él. El propósito está en que la gloria sea para Él. Y la respuesta nos la da Jesús básicamente en estos últimos versículos. Y es que Él utiliza a sus discípulos para testificar al mundo que Él dio su vida por ellos. Él utiliza su iglesia para dar el testimonio de su obra en la cruz. Versículos 30 y 31. Ya no hablaré más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí, pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Levántense, vámonos de aquí. Sabemos que Jesús estaba a punto de ser entregado, de ser crucificado. Y lo más natural es que sus discípulos, al ver lo que iba a ocurrir, pensaran que aquello que estaba ocurriendo ahí era un plan del enemigo, un plan de Satanás para oponerse a los planes de Dios. De hecho, hoy en día hay muchas personas que lo ven de esa manera. Fueron los judíos o fueron los romanos los que crucificaron a Jesús. Fue Satanás el que lo llevó a la cruz. Fíjense, en cambio, como en medio de esa situación tan dramática, Jesús les adelanta y les deja claro que lo que estaba por ocurrir no estaba orquestado por Satanás, sino por su Padre. Viene el príncipe de este mundo, ya viene el enemigo. Pero no les dice tiemblen, repréndanlo, huyan. Les dice, Él no tiene ningún dominio sobre mí. Él no puede hacerme nada. Pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. El mundo tiene que saber que yo estoy yendo a la cruz en obediencia al Padre, de acuerdo al plan que Él elaboró para rescatar a los suyos desde el principio de los tiempos. El mundo tiene que saber que la cruz es el instrumento de Dios para salvar a su pueblo, como Él lo dispuso desde la eternidad. Y que la muerte de su Hijo no es una obra de Satanás ni una obra del diablo, sino es parte de su plan y es una muerte voluntaria por su rebaño, por sus ovejas. Ahora, les pregunto, ¿cómo llegaría el mundo a saber que en aquel acto tan cruel como la cruz y en apariencia sin sentido,
Jesús se estaba entregando voluntariamente de acuerdo a la voluntad del Padre. ¿Cómo llegaría el mundo a saber que lo que estaba ocurriendo ahí era lo que Dios había dispuesto que ocurriera para que el pueblo de Dios fuese rescatado de la oscuridad? Y la respuesta está plasmada a todo lo largo del Nuevo Testamento. Iban a ser sus discípulos los que le iban a contar al mundo cómo Jesús se entregó en ellos por la cruz y cómo ya todo había sido anunciado por las Escrituras y cómo todo eso apuntaba a la gloria de Dios. Eran sus discípulos los que lo iban a anunciar. De eso se trata todo el Nuevo Testamento y del cumplimiento de todo lo que venía en el Antiguo Testamento anunciándose para que luego a través de la iglesia eso fuese anunciado al mundo. Para que ese testimonio fuese contado, fuese proclamado al mundo. ¿Se dan cuenta de que esto que hemos visto hoy resume de la manera más clara posible cuál es el fundamento de nuestra relación con Jesús como discípulo suyo? Por un lado, Él nos salvó. Y no solo nos salvó, sino se manifestó a nosotros para que obedezcamos su voluntad. ¿Y qué significa esa manifestación? ¿Cómo se manifiesta? Nos capacita, nos sustenta en el camino. Fortalece nuestra fe. Produce en nosotros el fruto que nosotros no podemos producir. Hace de nosotros esos discípulos que Él quiere que nosotros seamos. Y en tercer lugar, nos utiliza para que demos testimonio de lo que el Padre planificó y consumó en la cruz para salvarnos, para que su nombre sea glorificado en la creación. Hermanos, nuestra relación con el Señor no se trata como muchas personas, muchos predicadores intentan comunicar hoy en día en los púlpitos, de lo que Él tiene para nosotros aquí, de las bendiciones que Él tiene para darnos en esta tierra. Eso es lo que hoy en día mucha gente espera y mucha gente predica. Jesús se manifestó a nosotros, nos capacita, nos sustenta, fortalece nuestra fe para que demos testimonio de la verdadera bendición que Él compró para nosotros en la cruz. Una bendición incomparable, una bendición eterna, una bendición que nos habla de la soberanía y del amor del Dios santo, del Dios justo, del Dios omnipotente, que tomó para sí mismo el castigo que nosotros merecíamos, el castigo que nosotros debimos recibir. Esta bendición nos habla de esa soberanía, de ese amor del Dios creador y soberano, santo, justo de toda la creación. Y de cómo ese Dios soberano que sustenta la creación se hizo hombre para salvar a los suyos. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos delante de esto es: ¿estamos nosotros creciendo en santidad? ¿Estamos llevando a cabo la tarea que Él nos encomendó para que el mundo sepa que Él ama al Padre, que se sacrificó en la cruz en obediencia a Él, para nuestro beneficio y para la gloria del Padre? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo como cristianos? Esta relación que nosotros tenemos con Jesús, ¿cómo está impactando nuestro vivir? ¿Qué dirección le da esto a nuestra vida? Eso es lo que nosotros tenemos que pensar cuando nos enfrentamos con un pasaje como esto. ¿Cuál es la dirección que nosotros tenemos como cristianos? ¿Cuál es la dirección que ha tomado nuestra vida desde que nosotros conocimos al Señor? ¿Estamos luchando con el pecado? No una lucha perdida, sino una lucha real, encarnizada, a través de la palabra, a través del Espíritu Santo. Una lucha en la que Él nos va dando la victoria y va produciendo esa santidad en nosotros. Se está fortaleciendo nuestra fe en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Estamos nosotros dando ese testimonio de lo que Él hizo en esa cruz por nosotros. O somos cristianos a la secreta, como la película esta malísima que hay por ahí. Es malísima, pero es muy real. Porque muchos cristianos que andan por ahí son cristianos a la secreta. Primero son igualitos que el mundo y después no le cuentan a nadie lo que el Señor hizo en sus vidas y el precio que pagó por hacerlo.
uno, ante una situación como esa, lo que debería preguntarse, ¿esa persona será o no será? Que este pasaje no deje de movernos, no deje de sacudirnos el piso y de llamarnos a evaluar la manera como nosotros estamos llevando nuestra vida, la dirección que lleva nuestra vida, cuál es nuestra respuesta como discípulos de Jesús a esta relación que Él tiene con nosotros, en la que Él nos salvó, se manifestó a nosotros, en la que Él nos capacita y en la que Él nos utiliza para que seamos instrumentos suyos. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuáles son nuestros deseos? ¿Qué es lo que nosotros buscamos en esta vida como discípulos de Cristo? ¿En dónde está puesta nuestra mirada? ¿Y la gloria de quién buscamos? ¿A quién buscamos glorificar? Vamos a tomarnos el tiempo esta semana de meditar en eso. Vamos a tomarnos el tiempo esta semana de, oye, que el Señor nos lleve, volver a leer el pasaje completo, el de la semana pasada y el de esta, para ver nuestra realidad y nuestra relación con Él a la luz de la palabra y para evaluarnos a nosotros mismos a la luz de estos pasajes. Vamos a orar. Señor, no hay manera de enfrentarse con estos textos, Señor, y no reconocer que son muchas las veces, Señor, en las que nosotros mismos damos por sentadas las cosas, en las que nosotros mismos, Señor, como discípulos tuyos, sí recordamos que nos salvaste, sí recordamos que te manifestaste a nosotros, sí decimos que tú nos capacitas, pero Señor, no vivimos una vida que responda a ese milagro que tú hiciste en la cruz por nosotros. No vivimos una vida, Señor, en la que tu santidad sea lo que se vea a través de nosotros y en la que tu palabra sea lo que sale a través de nuestras bocas. Muchas veces, Señor, no somos esos instrumentos dispuestos y eficaces comunicando la obra que tú hiciste en la cruz, Señor. Muchas veces por miedo, muchas veces por flojera, muchas veces por cansancio. No importa cuál sea la razón, Señor, pero muchas veces fallamos en testificar, en darle a conocer al mundo que tú amas al Padre y que haces todas las cosas en obediencia a Él y que fuiste a la cruz en obediencia a su plan de redención definido desde la eternidad y que fuiste a la cruz para nuestro beneficio, para nuestra salvación, pero para la gloria del Padre, para la gloria de Dios. Señor, que no se nos olvide cuán dependientes somos de ti, cuán grande es el privilegio que hemos recibido, cuán grande es la tarea que tenemos por delante, pero cuán maravillosa es esa tarea, Señor, de ser instrumentos tuyos, Señor, para hablar de lo mejor que podemos hablar, que es del Evangelio, para testificar de lo mejor que podemos testificar, que es del Dios santo, 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 el Dios justo, el Dios soberano y todopoderoso que se hizo hombre y se entregó en una cruz, humillándose y sometiéndose a la muerte por sus criaturas. Señor, que hablemos de esto no solo con reverencia, no solo con pasión, sino con orgullo de que somos discípulos del Rey, que nos orgullezcamos, Señor, de conocerte a ti, que nos gloriemos de ti, de que te conocemos a ti, de que somos instrumentos tuyos y de que por tu gracia y tu misericordia podemos estar delante de ti, Señor. Gracias por el privilegio de ser enviados por ti. Gracias por la maravilla, Señor, de ser utilizados por ti. Ayúdanos, Señor, a ser esos siervos que tú quieres que nosotros seamos. Ayúdanos, Señor, a poner de lado las cosas que tenemos que poner de lado y a asumir, Señor, el reto que tú nos pones por delante como tú quieres que lo hagamos, Señor.
Alabado seas por siempre, Padre. Bendito seas por la eternidad, Señor. En nombre de Cristo oramos y ponemos nuestras vidas delante de ti. Amén. Amén.